entré precisamente en lo que son los pasos del duelo. Y ahorita, pues todavía me habían dicho que mi hija iba a morir, pero todavía no se había muerto. Pero lo primero era la negación. Entonces yo me cubría y diciendo, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Y ya que nos sentíamos, éramos jóvenes y sabíamos que queríamos familia y nos habían dicho que se podía repetir la enfermedad, decidimos por la adopción. Entonces depositamos en ella muchas expectativas, sueños que no vivimos. Error. Cuando la gente te dice tienes que ser fuerte, no entiendo por qué dicen eso cuando no tienes que ser fuerte. Yo sentí que era de verdad injusto, terrible. Yo me acuerdo cuando pasa eso y salí disparada al lobby del hospital y encontré a 2 amigas y decía, es que no puede ser, no puede ser. Y hasta el día de hoy, ahorita reviviendo estos tiempos, dices, wow, Señor, o sea, ¿cómo le haces? Pues buenos días, buenas tardes, donde tú te encuentres. Hoy es un día muy emocionante porque estamos comenzando nuestro primer capítulo de nuestro podcast y ha sido un tiempo de verdad de mucha espera, pero bueno, Dios no se equivoca en los tiempos y estamos muy, muy contentas en lanzar nuestro podcast Lugar Seguro. Llevamos muchos años trabajando con mujeres, con sus corazones, y algo que hemos sentido a través de los años es que el platicar con ellas, el compartir nuestras experiencias, las hace sentirse a gusto. Uh-huh. Y por eso nombramos a esta parte de lo que nosotros hacemos, Lugar Seguro. Queremos que para ti sea un lugar seguro porque aunque nosotras hablemos, aunque nosotras platiquemos, esto va a llegar a tu corazón y vas a sentir un alivio, el decir, wow, me está ayudando esto que ellas están diciendo. Mi nombre es Gloria Vázquez y mi hermana es Vivian, y tenemos de verdad mucho tiempo en estar comentando el poder lanzar estos episodios porque sentimos que va a ayudar a muchísima gente. Y la verdad, qué bueno que estás conectado o conectada con nosotros, porque yo creo que este es el lugar a donde tú puedes ser tú, a donde vas a escuchar quizás testimonios que se van a identificar contigo, vas a escuchar episodios que te van a dejar así con la boca de ¿cómo? Y cómo salir adelante. Yo creo que eso hemos estado trabajando durante 20 años. Ver a personas transformadas, cambiadas, desafiadas para hacer o dar el primer paso, como lo estamos dando nosotros aquí, y lanzarnos a realizar sueños otra vez. Así que bienvenido a este lugar seguro. Y lo increíble es que a veces no sabemos cómo afrontar cosas, cómo hacer cambios, cómo dar un primer paso. Y parte de lo que queremos hacer aquí es darte herramientas para que con seguridad tú sepas cuál es tu siguiente paso en el lugar donde tú te encuentres. Así es. Pero a veces no damos los pasos seguros porque no nos sentimos seguras. Así es que bienvenida a este lugar seguro. Pues mira, yo quería comenzar con algo que me parece muy importante en la vida del ser humano, porque el ser humano experimenta una cantidad de pérdidas todo el tiempo, ¿no? Cuando enfrentas una situación de pérdida, llámese la muerte de un ser querido, llámese la muerte de un matrimonio, llámese el mudarte de casa, el que tu mascota se murió, el que de cambiarte de país, en fin, o sea, todas esas son pérdidas a diferentes niveles emocionales, pero son, a final de cuentas, situaciones que nos hacen, pues, de pronto
no sentirnos tan seguros cuando suceden. Sabemos que van a suceder, pero no nos sentimos seguros cuando suceden. Entonces yo quiero empezar pues por este tema, ¿no? Que se trata del duelo y yo jamás voy a decir cómo superarlo, porque esto no es algo que se supera, es algo, el duelo es un proceso que se pasa. Ujú. Y bueno, a veces pensábamos, ¿con qué vamos a lanzar este, mm, este nuevo proyecto? Y qué tremendo comenzar hablando del duelo, hablando de la muerte o el título que hemos escogido para cuando damos este tipo de pláticas, es la muerte es tajante. Pero es algo que el 100% del 100% de los seres humanos vamos a experimentar. El 100% del 100% nos vamos a morir y todos vamos a experimentar la muerte de un ser querido. Y ahora queremos hablar de esa pérdida cuando alguien fallece. Y pues Gloria es mi hermana, yo he vivido su proceso, obviamente desde las gradas, porque aunque la he conocido a través de la vida y conozco su historia, cada vez que la escucho conmueve mi corazón. Y esto es un proceso de vida. El punto es no atorarnos en el proceso. Así es que, Gloria, yo quiero que tú comiences porque todos nos casamos, tenemos planes para nuestra vida, proyectos, atravesamos diferentes etapas, temporadas y de repente llegamos a esa etapa donde tenemos la ilusión, nos casamos, queremos tener hijos. Y cuéntanos, ¿dónde te encuentras tú cuando llega esta etapa en tu vida? Para mí, yo me encontraba en una etapa maravillosa en donde tuve un cambio radical, tuve como, por así decirlo, un encontronazo con Dios. Y entonces ya quería hacer las cosas desde otro punto de vista y cuando yo conocía al que después fue mi esposo, primero lo conocí y dije: "No, no, 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 realmente ¿no?". Pero después ya como que fue Más alguien. pronto cae un hablador que un Sí, cojo. sí, no, o sea, como que yo me lo imaginaba como que diferente, ¿no? Casi, casi que me lo iban a traer del cielo y un ángel acá, ¿no? Pero no fue así. Lo conocí y era, al cabo, bueno, del tiempo y todo, por supuesto, pues es un hombre que me amaba con locura y desenfreno. Y sí, en efecto, pues nos casamos y estábamos en el punto en el que nos estábamos preparando para servir a Dios, servir a nuestra comunidad, hacer algo por los demás. Así que tanto él como yo dejamos nuestros trabajos y nos fuimos a preparar en un instituto bíblico y nos encontrábamos ahí cuando, o sea, quedamos embarazados en un tiempo que no esperábamos porque ni siquiera era algo que habíamos platicado, porque sabíamos que estábamos en ese proceso en el que él se iba a graduar y a dónde vamos a ir ahora. Y quedamos embarazados. Entonces estábamos súper felices, encantados de la vida. En mejor lugar no podíamos estar, ¿no? Como que nos sentíamos en una burbuja, muy protegidos y bendecidos. Y entonces, pues se viene el día, ¿verdad?, del alumbramiento. Nosotros nos encontrábamos en la ciudad de Dallas, Texas, y nace mi hija y fue algo hermoso, aunque terminé en una cesárea de emergencia. Fue algo muy hermoso, muy bonito. Estábamos felices, estaba mi familia conmigo, aunque mi papá, desgraciadamente, pues ya tenía un cáncer súper avanzado. Pues tú estabas ahí, ni siquiera pensábamos, ¿no?, que él iba a fallecer. Yo no pensaba que iba a fallecer. Yo estaba muy ocupada, aparte con mi niña. Yo acababa de ir, para allá, estaba contigo justo, todos habíamos ido a darle la bienvenida a esta niña y mi papá en ese tiempo muy mal, Sí. y yo me lo llevé a México y, pues, después de un corto tiempo de que yo me lo llevé, pues, mi papá fallece y fue una pérdida familiar donde tú no pudiste estar porque estabas atendiendo a tu princesa. Así es. Y bueno, pues, ya después de que pues, terminó mi esposo la escuela, regresamos a la Ciudad de México y estábamos, la verdad, muy contentos de iniciar una nueva vida y llevamos a Paola, a mi hija, al pediatra y después de que la checó, la revisó, te puedo resumir
después de muchos análisis, biopsias y estudios, nos dijeron que tenía una enfermedad genética llamada lipidosis de Niemann-Pick, que es la falta de una enzima que hace que las células grasosas se acumulen en el hígado, en el vaso, se vayan a todo el cuerpo y nos anunciaron que la niña iba a morir. Y para mí, o sea, cuando te dicen eso, no sabes ni cómo digerirlo, ni cómo lo enfrentas, y aparte estás viendo una niña normal que no estás considerando que eso va a pasar nunca, y y te quedas así como que, pues, ¿cómo? Si yo estoy decidiendo una vida para servir a los demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo qué? Y creo que qué importante es que a lo mejor tú estás, como decías tú, en ese cambio, en esa relación con Dios, donde todo está bien, donde crees en ese Dios que sana y que así es Él. Así es. Y de repente te enfrentas a una noticia así. O sea, tú en tu caso, tus hijas, cuántas personas no llegan al doctor y te dan una noticia de salud, un diagnóstico, Ujú. un cáncer, y que en ese momento te quedas petrificado porque ese tipo de diagnósticos, sabes lo que es el sinónimo a muerte y a ti te lo dijeron directamente. O Ujú. sea, ¿qué pasa contigo y con Eric cuando reciben esa noticia? No, yo estaba deshecha, y yo quería entré en precisamente en lo que son los pasos del duelo, y ahorita, pues, todavía me habían dicho que mi hija iba a morir, pero todavía no se había muerto, pero, lo primero era la negación, entonces yo me cubría y diciendo: "Esto no va a pasar, esto no va a pasar, mi niña nació en Estados Unidos, esto no va a pasar", y era algo que no quería ni hablarlo, ni decirlo a nadie, ni lo cubría, me hacía la mensa. Y mi esposo, me dijo: "Mira, la verdad, servimos a un Dios que es soberano, que es todopoderoso, que está en el trono". Y yo decía: "Este cuate, ¿qué?", ¿no? O sea, no, o sea, no me pero cuando él me dijo todo eso, pues, como que me ubicó a de verdad enfrentar una situación que Dios realmente tenía el control. Yo probablemente no lo tenía, pero él sí. Y cuando vi que mi esposo me decía: "Vamos a seguir nuestra vida normal, vamos a seguir adelante y sane o no sane a nuestra hija, vamos a seguir adelante". Entonces, él como que me dio esa tranquilidad de decir: "Ah, okey, este va a ser nuestro plan de vida, vamos a seguir adelante". Yo en total negación, porque yo buscaba por todos lados, así como por debajo, y volvemos a Estados Unidos. Y sí volvimos a Estados Unidos, y no había cura por ningún lado, y no había nada, y buscabas y leías, y antes no había el Internet que tenemos ahora, si no yo hubiera vivido viendo, ¿no?, si había cura en algún lugar de la tierra. Pero llega el momento en el que te das cuenta que no lo puedes detener, y y sucedió después de 3 años y medio, después de luchas, de batallas, de habernos dado la bienvenida a al mundo de las personas con discapacidades que no conocíamos, después de pasar por terapias, convulsiones y una serie de situaciones a donde nuestra hija lo poco que llegó a hacer ya no hacía, y a los 3 años y medio muere en mis brazos. Estamos en un estacionamiento pagando para irnos al hospital después de que el doctor nos dijo: "Esta niña está gravísima". Y y fue algo así como que, terrible. O sea, uno piensa que por ver todo lo que pasamos, esperas la muerte, ¿no? Y no eres tonta, ¿no? Pues ya, digo, después de mi negación ya vino la realidad, ¿no? Ya fue, okey, esto sí está pasando, ¿no? Pero, híjole, no te puedes preparar a cómo te vas a sentir en la muerte. Es que ese es el punto de la muerte. A veces pensamos, 4 años antes te dicen se va a morir, pero tú sigues con esa esperanza, especialmente Sí, creyendo en Dios, que sabes que es un Dios de milagros. Cuánta gente no llega y te dice cosas que ve, que siente, que con muy buenas intenciones te sí. quieren animar. Digo, yo te vi en ese proceso. Es fácil decirlo, difícil el haberlo vivido y visto, de una niña que nunca habló, nunca caminó, prácticamente se fue deteriorando su cuerpo, tenías que darle todo en una mamila, te tomaba horas cuidarla
y la gente podemos pensar todos, ¿no? Cuando vemos a un ser querido deteriorarse al punto que tú sabes y llegas a pensar, ¿sabes qué? Va a descansar, ¿sabes qué? Va a Ajá, estar mejor. ajá. Y lo dices y todo es lo lógico, No, pero no, en no. lo natural cuando sucede, yo me acuerdo cuando sucedió la muerte de Paola y cómo fueron ustedes pues hacia casa de mi mamá, ¿no? Sí, sí, ella nos dan la noticia y ya en el hospital no hubo nada que hacer y regresa y no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer. Los 2 estábamos como mensos y esa es la clave. La gente dice: "Pídele a Dios que se la lleve". Pídele a Dios que ella descanse. Y eso son cosas que la gente te dice, pero no se dan cuenta que están hablando de tu hija, que no importa qué tan deteriorada esté, que no importa qué tan Pero enferma hasta tú esté, lo puedes decir. De repente ves a un ser querido sufrir y dices, Señor, que se lo lleve, ¿no? llévatelo, Señor. Bueno, pues yo no pude orar nunca eso, Claro que porque no. porque era mi hija. Claro. Entonces yo decía: "No me importa cuánto tiempo me quede con ella". Nos crecimos junto con ella y la enfermedad. Entonces, no éramos ciegos, veíamos lo que estaba pasando, pero la verdad era que una cosa es la enfermedad y otra cosa es la muerte. Entonces, cuando llegamos con nuestra hija en los brazos a casa de mi mamá, la niña muerta, o sea, fue un trauma, ¿no? Porque No me lo puedo ni no, no, imaginar no, con no, qué no. fuerza pudieron hacer eso, cómo pudieron llegar y cómo llegaron con esa terrible circunstancia, la verdad. Y gracias, mira, ¿sabes qué? Gracias a que tenemos una mamá como es, que otra vez me centró, ¿no? Porque ella lo primero que preguntó, ¿cómo está Paola? Y le dije, es que ya Paola ya no No está. está. Y ella me vio y me agarró y me dijo, Gloria, Jesús es Señor. Y yo, o sea, ¿qué tiene que ver? No sé, la verdad que no me hacía clic lo que ella me estaba diciendo, me lo repitió como 3 veces hasta que me hizo clic. Es tan fuerte esto que si no haces de Jesús un ser sobrenatural, que tú ya no puedes en tus fuerzas y no lo haces Señor de este evento, de esta situación, de esto que está pasando, te mueres tú también. Y creo que esa experiencia de tener al Señor en tu vida, de prepararte en los buenos tiempos, en quién es, en cómo te bendice, en su palabra, en sus promesas, en su verdad. Aquí en estos momentos es cuando Dios ha pavimentado esa parte porque tienes que sacar de algún lado la fortaleza, aunque en ese momento no hay nada que te consuele ni te fortalezca, pero ahí hay como algo ahorrado en cuanto al conocimiento y a la fe, que en algún momento sale y bueno, no hay nada que te pueda consolar, no hay palabras, no hay nada que pueda consolarte en una pérdida. Yo creo que una de las peores situaciones que nos puede pasar como seres humanos es la pérdida de un hijo. Imagínate la pérdida de 2. Cuéntanos parte 2 estamos en el primer capítulo de nuestro podcast, pero hay parte 2 y parte 3. La parte es, pues nos habían dicho que se podía repetir la enfermedad. Obviamente, digo, se dice en minutos, pero pasamos por el proceso de duelo. Lo tuvimos que pasar, lo tuvimos que ver, lo tuvimos que analizar, lo tuvimos o sea, que pasar por todos los pasos porque era parte de lo que teníamos que pasar, ¿no? Y, y ya que nos sentíamos, éramos jóvenes y sabíamos que queríamos familia y nos habían dicho que se podía repetir la enfermedad, decidimos por la adopción. Adoptamos a nuestra hija de casi 3 años y medio y nos decían que iba a venir que venía con ciertas dificultades de aprendizaje, que iba a necesitar terapias. Y nosotros dijimos, pues si no venimos por una lámpara, ¿qué nos sirve? O sea, pues, terapias. O sea, para nosotros ver a esta niña que caminaba era un genio. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, nuestra Paula nunca lo hizo, entonces ella era un genio. Entonces depositamos en ella muchas expectativas, sueños que no vivimos. Error, porque cada quien tiene lo suyo. Y como padres a veces te desilusiona cuando pones tus expectativas en tus hijos y que no están para cumplir tus expectativas, están para vivir su vida. Entonces, pues la intención era, por supuesto,
el que esta niña tuviera una familia, el darle la oportunidad de vivir, de crecer en una familia, de darle tíos, abuelos, primos, padres, y eso era todo nuestro amor estaba ahí, ¿no? Todo lo que queríamos para esta niña estaba ahí. No era para llenar algo que nosotros habíamos llenado con nuestra hija, pero que nos podíamos volver a embarazar, y eso hicimos. No, Déjame decidimos. interrumpirte cuando te hablan y te dicen que vayan por la niña. Pues me acuerdo que estábamos en casa de mi mamá y de repente llega, no había nada, no había sillita, no había platitos, no había nada. O sea, ¿cómo qué se le da a una niña? Le pusimos directorios que mucha gente no ha de saber ni qué son, especialmente los jóvenes, para subirla un poquito y que se sentara, y nunca se me va a olvidar, flaquita ella. Sí. Y acabando de comer, que se bajó y agarró su platito, no hablaba, no nada, y llevó su platito al fregadero, ¿no? Ella, Gloria y Erika adoptaron a Rebeca en el DIF, y me imagino que las tenían bien entrenaditas, Y pero, luego me jaló a la cama porque era su siesta y yo no entendía qué le estaba. o sea que bueno, enfrentaste todo este nuevo aprendizaje con una niña, empezar a amarla, empezarle a dar este hogar que dices, y después me acuerdo de que te habían dicho que había el 25% de probabilidades que tuvieras una niña con esta enfermedad genética, un hijo con esta enfermedad genética, y pues Y un orando, 75 que no. un 75 que no, que era más que el 25, Exacto. y con toda la fe del mundo y creyendo en ese mismo Señor y en esas estadísticas que a veces decimos, pues las estadísticas con Dios no funcionan, pero ustedes deciden aventarse en fe y embarazarse. Y aventarnos un volado, porque la genética no tiene realmente memoria y nos vuelve a suceder. O sea, vuelve a pasar esta enfermedad con nuestra hija Erika y ahora conociendo lo que era, habíamos hablado de esto, no era algo que nos tomó por sorpresa, lo habíamos hablado, lo habíamos platicado, pero fue muy fuerte para mi esposo especialmente, porque él nunca se imaginó que esto podía pasar. Y cuando pasa, él entra en un estado de depresión que yo no entendía. O sea, para mí era, ok, esto va a pasar. Bueno, antes que pase, ahí va lo que habíamos hablado, el amor, el apoyo, los doctores, lo que necesiten, nos adelantamos a todo lo que vimos con la primera niña, no tiene que ser igual. Y luego tenías otra niña, Rebeca, que tenía déficit de atención con hiperactividad, que me corría para todos lados, que era una dinamita por todos lados, que no sabías qué hacer primero, si atender a una que te corría para todos lados, a la otra que necesitaba inhaloterapias o al marido que estaba ausente. No sabías qué hacer, ¿no? Me estaba volviendo loca. Y yo no era tampoco, la víctima, ¿no? Pero realmente era como si nos hubieran aventado un bombazo y cada quien por su lado. O sea, era algo fuerte, ¿no? Sabíamos lo que se venía, pero otra vez, o sea, estábamos en esa, espiritualmente hablando, siempre encontramos nuestro centro, ¿no? Que estaba basado en Dios, pero emocionalmente estábamos Desechos. fatal, Es que fatal. creo que es tan importante. Digo, vas a contar en unos minutos, estamos hablando ya de 5, 6, 7 años, pero ¿cómo procesas esto? O sea, ¿cómo lo digieres? Sabes que te vas a enfrentar a algo, pero no hay manera de hacerlo, y basados y creyendo en Dios, es aún más difícil el pensar cómo vas a procesar Sí. esta situación tan difícil, que ya sabes a lo que vas. Ujú. Y la importancia para mí también es cómo podemos, como padres o marido y mujer, hermanos, cada miembro en la familia, pasar por una situación de estas, y cómo cada quien lo procesa de una manera diferente, como Eric, como hombre, ¿no? Exacto, y eso es lo que, mira, cuando la gente te dice tienes que ser fuerte, no entiendo por qué dicen eso cuando no tienes que ser fuerte. Exacto. O sea, emocionalmente, estamos hablando de fe, crees en Dios, para mí Dios era mi centro, Dios es bueno, Dios es el que me guía, era el que me centraba, no me enojé con Dios, nunca lo vi como, ay, qué mal, me mandó esta, nunca.
donde estábamos fallando los dos era en el área emocional porque estábamos heridos. Entonces, aquí hay una dualidad. La fe es algo que te ayuda, que te sostiene, que te levanta, pero si emocionalmente no vas al parejo, si emocionalmente no estás sanando y no te enfrentas a esa herida que te acaban de dar, o sea, a ese brazo que te acaban de romper, y la gente llega y te dice, no llores, tienes que ser fuerte, tienes otra hija, por ella tienes que salir adelante. Entonces tú entras en un estado de qué barbaridad, no soy fuerte y me siento culpable porque tengo que ser fuerte. No, no tienes que ser fuerte. Eso es antinatural. No llores. ¿Y cómo sacas el dolor? Y O creo sea, sin que, llorar, por favor. O sea, no hay manera de que no llores. No hay manera de que no lo sientas, no es falta de fe no. el tener esa tristeza profunda y algo que yo creo que es vital para pasar procesos de pérdida es ser honestos. Ujú. O sea, no es falta decir de fe, decir me siento mal, estoy que me Exacto, muero. exacto. A veces decir me quiero morir, ¿por qué fue y no yo? O sea, Ujú. todo ese tipo de expresiones. Claro. Creo que a veces fallamos en pensar que es falta de fe Ujú. y cuando una persona juzga de esa manera o dice de esta manera es porque no ha pasado por ese camino, Ujú. porque Exactamente. es antinatural Ujú. no llorar, no enojarte, no Exacto. aislarte, no querer ver a nadie, no es No, falta de fe. no enfrentar tus propias emociones y no sentirlas. O sea, las evades, las quitas porque la fe, porque la fe, porque la fe. Pero llega un momento en el que sí, como te repito, o sea, la fe es lo que nos sostuvo. La fe es lo que nos ayudó a pasar este proceso. Sin Dios, no hay manera que yo hubiera podido pasar esto. Y por eso en la Biblia dice, ¿no? Gózate con los que se gozan y Y llora llora con con los los que que lloran. Hay lloran. un tiempo Exacto. para llorar y Exacto. hay un tiempo para gozar y es ilógico a veces el pensar que este proceso sea rápido, sea sin llorar, sea sin quererte quedar en la cama tapada. O sea, creo que es parte del proceso y muchas veces no vivimos el proceso porque nos saltamos esta etapa de realidad y de honestidad delante de Dios. Dios aguanta vara, Dios sabe cómo nos sentimos. Jesús lloró cuando murió su amigo Amigo, Lázaro claro. y, y- y es parte natural de la muerte, porque no somos, o sea, sabemos que Ujú. vamos a suceder, sabemos lo que va a pasar, Ujú. pero no fuimos creados Exacto. para pasar por esto y para morir. Digo, cuando murió Erika, fue curioso porque cuando murió Paola, yo le dije, Eric estaba pagando un estacionamiento y le dije, acaba de morir la niña. Entonces yo vi lo que fue expirar y Eric me dijo, no llores. Esa fue su primera reacción. Lo quisiste ahorcar. Hombres, neta, ustedes no tienen ni idea. O sea, no llores. Entonces yo volteé, ¿qué te pasa? Pues claro que voy a llorar y lloré como loca. Pero él lo que él me quiso decir, después me entero, era que él no quería que la niña estuviera sufriendo, dejando una madre histérica. O sea, esa era su manera de pensar. Cuando muere Erika en nuestros brazos, pregúntame quién estaba berreando. Era él, berreando. Y entonces yo decía, o sea, me sorprendió porque, y esto es bien importante, estamos desfasados en cómo sentimos. Claro. Y el hombre es muy diferente a cómo siente que la mujer. Y una mujer es diferente como siente una pérdida a otra mujer que siente otra. O sea, hay diferencias que quizás en otros episodios vamos a ver por qué. Pero no puedes encajonar y no puedes decir es que no siente o es que no es igual que yo. No, no va a ser igual que tú. Y cada uno tiene que pasar su proceso, porque por eso este proceso es diferente para cada quien y lo enfrentamos en una forma diferente. Y las decisiones que tú tomes durante este proceso, esas son las importantes, porque el tiempo no sana nada. Lo Claro. que sana es lo que tú vas haciendo en ese proceso que vas pasando. Ujú. Así que es bien importante. Erika muere y fue la enfermedad fue terrible. Sí evitamos muchas cosas con ella y por eso era más fuerte para los dos, porque
sentíamos que Erika había, y aparte pues Erika, así como estaban mis hijas, tenían diferentes caracteres, yo sabía quién era quién, o sea, la verdad, padre, eran mis hijas y esas son, por eso es que yo escribí 2 libros. Primero escribí el primero pensando que no había manera de que hubiera habido una segunda parte, pero pues sí hubo la segunda parte, entonces seguí escribiendo. Y viene la tercera parte. Cuéntanos en poquito tiempo Ujú. cómo continúa tu vida, cómo llegan a esa sanidad, cómo vuelves a querer vivir, porque creo que con la muerte de tus 2 hijas sería muy fácil haberte enterrado junto con ellas Sí. y mandar a volar muchas cosas en cuanto a tu fe. ¿Cómo pasas esos años hasta llegar a una tercera parte en tu vida? Creo que era muy importante entender que hay gente todavía aquí. Es decir, teníamos una niña que había perdido a su hermana, una niña que estaba pasando también su duelo, una niña que nos necesitaba, una niña que había sido relegada mientras estábamos con toda la atención para Erika porque tenía más necesidades a nivel médico. Y entonces, espérate, y ahorita, y la bebé. Entonces, de pronto volteamos nuestra mirada a una niña que existía, que estaba ahí, que nos necesitaba. Y yo creo que eso, al final de cuentas, es lo que te ayuda a salir adelante, el poder estar agradecidos con lo que sí tenemos. Y yo tenía que ver lo que sí teníamos y qué teníamos que hacer ahora para rescatar a esta niña que desde el principio, o sea, pues ella también, tuve que entender el duelo de ella, ¿no? Y decirle, tú no eres culpable porque los niños se culpan. Y pasar también con el proceso con ella, y lo pasamos, tuvimos nuestra catarsis como familia. Mi esposo, tuvimos que ir a terapia. Mi esposo de pronto, en terapia, él, pues, es diagnosticado con depresión profunda, así que tuvo que tratar con eso, y hasta que no fue honesto y decir: "Pues sí es cierto, tengo depresión", porque él decía que no. Entonces él pudo salir adelante, pudo pavimentar el camino y ver, okey, esto yo lo identificaba perfecto, pero él lo tenía que identificar. Entonces, vivir con alguien en depresión también es algo muy importante de no ponerlo como al lado, no echarlo al lado, no decir: "Ay, no, pues tienes de qué alegrarte". Una persona que sufre depresión, especialmente diagnosticada y profunda, es bien difícil para la persona que no lo tiene. Entonces, pues, el ayudarlo a él también a atravesar todo este proceso que para él resultó ser peor, porque él precisamente todo lo tapaba, él tenía que ser el hombre fuerte, él tenía que ser el que no llorara, él tenía que ser esa presión que se pone encima de un hombre, en nuestra cultura especialmente, y hasta que lo alcanzó, entonces su cuerpo y todo su ser se desmorona. Y bueno, terminamos en terapia, que fue lo mejor que pudimos haber hecho en un tiempo en el que la terapia era casi, casi algo prohibido, algo que no era para nosotros, que lo teníamos que resolver con Dios y punto. Y y gracias a Dios que nos encontramos a una hermosa mujer que nos dijo: "Qué bueno que ustedes están espiritualmente bien, permítanme ser un instrumento para sus emociones". Y ahí es a donde entendimos esa parte, ¿no?, de las emociones. Y qué importante es, y a través de todos nuestros segmentos y todo lo que vamos a ir haciendo a través del tiempo, es el no satanizar Ujú, la parte emocional, lo exacto. importante que es procesarlo, sacarlo, sanarlo, hablarlo, Enfrentarlo. enfrentarlo, Ujú. sacar de raíz eso y no tapar, ocultar. Y cuántas veces, como dices tú, por la cultura, el hombre quiere hacerse el fuerte o no hablar de lo que hay en su corazón y va a ser crisis, de Claro, alguna manera u otra va a detonar o va a salir de alguna manera así es. y qué padre que pudieron ir con Carmen y que ella pudo dar este Y diagnóstico que de mira, alguna manera lo ayudó. no fue fácil, porque llegó un momento en el que yo le dije a mi esposo: "Mira, yo puedo con 2 niñas que se mueren, yo puedo con una que me corre para todos lados, pero no puedo con un hombre ausente que están dándole ayuda y no la quiere". Claro. Entonces, aquí
ahora sí que aquí se rompió una taza. O sea, fue para mí tan fuerte todo esto que yo y también entendiendo mi rol, yo buscaba en él una roca, un árbol, un roble. Él, por ser hombre, ¿verdad? No debo de llorar, tengo que ser el fuerte. Y yo haciéndolo fuerte, queriendo que él fuera el fuerte. Entonces entendí que él no era ni mi roble, ni mi roca, ni el que me iba a sostener. Entonces, para los dos, esa terapia fue de verdad algo que abrió nuestros ojos a entender, caray, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Porque yo me sentía la víctima, yo me sentía la que yo, pobrecita de mí. No, yo tenía lo mío y tuve que enfrentar esos prejuicios, ¿no? De decir, él tiene que ser el fuerte. ¿Por qué? Claro. ¿Qué? Y cuéntanos qué nos pasa después. Pues mira, Rebeca crece, nos cambiamos de país para ayudarla. Le conseguimos ayuda de por vida porque sí, en efecto, Rebeca tenía ciertas disfuncionalidades, tenía discapacidades, y aunque muy funcional. Y llega a los 21 años y pues en Estados Unidos se usa mucho que pues se van de casa. Y mi esposo dijo, déjala ir, ella se quiere independizar. Y no era como que se iba a ir a China, sino que se iba a independizar en un hogar cerca de nosotros, pero con personas con las mismas capacidades que ella y haciéndolos independientes. Y eso era maravilloso. Así que mi esposo y yo vivimos una luna de miel maravillosa. Fue un año en el que por primera vez nos sentimos que no estábamos preocupados por nuestras hijas. Habíamos pasado de verdad 10 años de infierno con nuestras hijas biológicas y después con Rebeca, terapia tras terapia, tras terapia, tras cambios de escuela, tras cambio de país. Y un día llega mi esposo sin estar enfermo ni nada. Me duele la cabeza mucho, muy diferente, me duele como en el cuello. Y terminamos yendo al hospital, él entra caminando al hospital, bromeando como siempre. Estamos en el hospital esperando a que lo atiendan, empieza a gritar, me duele la cabeza, no me quiero morir del dolor, y cae en mis brazos. Y a los 2 días muere de un aneurisma cerebral. Yo me acuerdo, ahí te puedo decir, me hizo crisis todo. O sea, las 2 muertes de mis hijas se manifestaron ahí. Y la muerte de mi esposo, y yo decía, y me acuerdo que yo le decía a tu esposo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo estaba fuera de mí, no podía. Ahí sí te puedo decir que me volví loca. O sea, porque ahí dije, qué injusto, pues, ¿qué quieres de mí? Ay, no, me sentía yo abandonada, despreciada y castigada. Y yo sentí que era de verdad injusto, terrible. Yo me acuerdo cuando pasa eso y salí disparada al lobby del hospital y encontré a 2 amigas y decía, es que no puede ser, no puede ser. Y hasta el día de hoy, ahorita reviviendo Ay, estos, sí. estos tiempos, dices, wow, Señor, o sea, ¿cómo le haces? Y para ti, de verdad, si la muerte de tus hijas fue terrible, la muerte de Eric No, hombre. fue tremenda porque te sentiste así, sola, abandonada y desamparada. Vulnerable, vienen, se te rompe parte de tu corazón, parte de tu corazón se va con él y la otra parte se queda contigo, y procesar eso fue bien, bien duro, porque me sentía así, sola. No es la soledad de tener a alguien junto a ti, era una soledad profunda, ¿no? Era una Un herida, vacío. un vacío, una herida. Y creo que obviamente, y te lo puedo decir sinceramente, o sea, después de atravesar otra vez el Híjole, proceso, no. después de verdad de meterte en el proceso a donde dices, okey, ¿quién podrá rescatarme? Porque yo quería agarrarme de quien fuera. Si tú llegabas a mi casa, pues que tú me ayudaras a hacer cosas, y mi hermano pasaba, pues también. Entonces yo quería agarrarme de quien fuera para no enfrentar esto y no enfrentar mi vida ahora cómo iba a ser. La veía como una montaña y yo me sentía la persona más inútil del mundo, y creo que
y digo, no quiero terminar el segmento sin decir que atravesé mi proceso. Tuve que realmente hacer cosas físicamente hablando, cambios físicamente hablando, para que yo pudiera renacer, resurgir como otra persona. Ya no era la esposa de Eric, ya no era, ya mi estado civil cambió, ya no era la mamá de mis hijas, de Rebeca todavía, por supuesto, pero ella tenía que ser independiente y tenía que vivir su vida. Y me reconcilié con eso. Tuve que reconciliarme, tuve que llegar al punto de decir: "Okey, Dios, sé que tú tenías un tiempo". Obviamente, pues, empiezo a recordar todo lo que Eric me había dicho, todo lo que cómo Eric me había preparado, sin él ni yo saber que esto iba a pasar, y que fue el beso de Dios para mí, el decir: "Okey, ¿quieres irte o quieres seguir adelante con mi plan?". No, no, pues yo sigo. Y seguí. Entonces, quiero dejar en este segmento claramente que se puede seguir adelante, que el duelo es un proceso, no es un estado en el que tienes que vivir. Las intensidades del duelo tienen que ir bajando, te vas a acordar, vas a llorar como lo estamos haciendo aquí, pero te sacudes el polvo y sigues enfrentando la vida como viene. Y nadie te da la seguridad de que la vida no te va a dar reveses a cada rato. Pues la historia no es un cuento, es una historia. El verte, el escucharte, y suena tan fácil, como lo dices, el verte. Hay milagros de muchos tipos, pero tu vida es un milagro. El que tengas la alegría, las ganas de vivir, la emoción, la creatividad, no te enterraste en vida con toda la justificación y razón del mundo, y que literalmente al ver tu vida, Dios es quien te sostiene, quien te Así es. mantiene, quien te llena, quien te hace resurgir todos los días, porque aún hay más en tu historia. Y bueno, creo que es demasiado rápido el comentar todo esto. Años, procesos, lágrimas, situaciones. Me acuerdo de tú quererte salir corriendo de mi casa porque veías que estábamos todos o mis nietos ahí y ya acabé de estar, vaya Dios. Y se vale, tenemos que respetar el proceso de cada persona. La famosa frase de lo que yo haría, debería hacer. Nadie está en los zapatos de otra persona. Nadie vive el proceso de la misma manera. Así es. No hay una fórmula Ujú. para decirte paso 1, paso 2, paso 3. Hay etapas, las cuales vamos a comentar en Próximo, nuestro próximo episodio, claro. pero de verdad eres un testimonio verdadero de lo que Dios puede hacer, porque yo solo de oírte a veces se me hace el cuerpo chinito y digo, Señor, de verdad no sé, no sé, no sé por qué no o para qué. Pero Dios es soberano, eso lo he Claro que sí. aprendido contigo y al ver tu testimonio de vida. Y bueno, empezamos con este tema tan fuerte porque todos lo vamos a vivir, pero creo que esto es un mensaje de esperanza Claro que sí. que no es de un día para otro. Han pasado muchos, muchos años y Dios vuelve todo para bien para los que lo aman Así es. y son llamados conforme a su propósito, y el propósito de Dios se cumple en tu vida. Estamos muy contentas de haber compartido con ustedes este espacio y queremos que por favor, si les ha gustado, que compartan en las redes sociales que van a aparecer aquí abajo de su pantalla. Vaya, comparta en sus medios sociales, vaya y de verdad, especialmente a personas que están pasando por este tipo de situaciones, les va a ayudar, les va a conmover y si lloran, llore con ellas, no pasa nada. Queremos volverlos a ver en este espacio y queremos que usted regrese a este lugar seguro. Pues sí, te esperamos, no te lo pierdas, porque te vamos a llevar a través de este proceso.
La próxima vez serán las etapas del duelo. Es importante que lo aprendas. Nos vemos.